Bienvenidos a nuestro canal Historias Sagradas. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir una historia de valentía, astucia y liberación. Es la historia de Ahod, el hombre de la tribu de Benjamín que era zurdo y a quien Dios eligió para liberar a Israel de la opresión moabita. Prepárense para un relato lleno de tensión, estrategia y triunfo. En aquellos tiempos oscuros, los israelitas vivían bajo el yugo de Moab, soportando una pesada carga de tributos y opresión. Eglón, el tiránico rey gordo de Moab, reinaba con mano de hierro y una voraz codicia. Su enorme figura simbolizaba no solo su glotonería, sino también el exceso y la injusticia con que gobernaba. Pero en medio de esta opresión surgió Ahod, un hombre aparentemente común, pero dotado de una habilidad especial y una fe inquebrantable. Ahod, con su mano izquierda, preparó un plan audaz para enfrentar al rey y liberar a su pueblo. Con la astucia de un estratega y el coraje de un guerrero, Ahod trazó un camino hacia la liberación que cambiaría el destino de Israel para siempre. Así que acomódense y abran sus corazones mientras exploramos esta fascinante historia de cómo Dios puede usar incluso a los más improbables de nosotros para llevar a cabo sus propósitos divinos. Esta es la increíble historia de Ahod, el juez que mató al rey gordo. Bienvenidos. En los días oscuros de Israel, cuando el pueblo se encontraba sumido en la opresión bajo el yugo de Moab, su clamor al Señor se intensificó. Los hijos de Israel, herederos de la promesa divina, vivían en una angustia profunda y constante. La tierra, que una vez fluía leche y miel, ahora parecía un desierto de desesperanza bajo la sombra de la tiranía moabita. Durante 18 largos años, Eglón, el corpulento y tiránico rey de Moab, había extendido su dominio sobre los hijos de Israel. Su crueldad no conocía límites, y la opresión era una carga constante que aplastaba el espíritu del pueblo elegido. Los campos que anteriormente eran fértiles y llenos de cosechas abundantes, ahora solo eran un escenario de tristeza. Los frutos del trabajo de los israelitas, el sudor de su frente y el esfuerzo de sus manos, eran constantemente arrebatados por los moabitas. Los soldados de Eglón irrumpían en los campos, llevándose el trigo, el vino y el aceite, dejando a las familias israelitas con poco para sobrevivir. Los graneros, que solían estar llenos, ahora yacían vacíos, y el hambre comenzaba a cernirse sobre la tierra prometida. La desesperanza se extendía como una plaga, infectando los corazones y mentes de los hombres, mujeres y niños de Israel. La opresión era tan severa que el pueblo de Israel se sintió asfixiado por la crueldad de Eglón y sus aliados. El peso de la servidumbre moabita se sentía en cada hogar, en cada calle, en cada rincón de la nación. Los moabitas, aliados con los amonitas y los amalecitas, habían tomado la ciudad de las palmeras, Jericó, y desde allí ejercían su dominio. Jericó, una ciudad simbólica en la historia de Israel, ahora se encontraba bajo el control de los enemigos, y su belleza y prosperidad servían solo para engrandecer el poder de Eglón. La vida bajo el rey Eglón era dura. Las manos de los hombres se agrietaban y sangraban trabajando la tierra solo para ver los frutos de su esfuerzo ser llevados por los opresores. Las mujeres lloraban en silencio mientras intentaban alimentar a sus hijos con lo poco que quedaba. Los ancianos, que recordaban tiempos mejores, suspiraban con resignación, y los jóvenes, que no conocían más que la opresión, miraban al futuro con ojos vacíos de esperanza. El tributo exigido por el rey moabita era una carga pesada que aumentaba la miseria del pueblo. Año tras año, los israelitas entregaban el fruto de su trabajo, sabiendo que no recibirían nada a cambio más que más sufrimiento y opresión. No se sabe mucho de la dieta de los tiempos bíblicos, pero sí sabemos con certeza que su alimentación era mucho más saludable que la de ahora. En aquellos días, las comidas consistían principalmente en productos frescos y naturales, granos, frutas, verduras, legumbres y ocasionalmente carne y pescado. La dieta era simple y basada en lo que la tierra producía en cada estación. Sin embargo, a pesar de esta alimentación saludable, el sobrepeso y la obesidad eran realidades palpables entre los monarcas y la élite de la época. Estos individuos, a diferencia del pueblo común, tenían acceso a banquetes abundantes y festines constantes, llenos de delicias y manjares que no conocían restricciones. Eglón,
El rey gordo de Moab es un claro ejemplo de esto. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Mientras el pueblo de Israel languidecía bajo el yugo de la opresión, enfrentando la escasez y el hambre, Eglón reinaba sin preocupaciones, rodeado de lujos y exceso. Su palacio era un símbolo de opulencia, donde los banquetes eran una rutina diaria. Grandes cantidades de alimentos eran presentadas ante él: carnes asadas, panes recién horneados, frutas exóticas y vinos finos llenaban su mesa. El rey, con su enorme apetito, se entregaba a estos festines, su figura corpulenta un reflejo de su indulgencia y poder desmedido. El contraste entre la vida de Eglón y la de los israelitas no podía ser más marcado. Mientras el rey se deleitaba en su abundancia, los hijos de Israel luchaban por encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Familias enteras sufrían de hambre, viendo cómo el fruto de su trabajo y sudor era confiscado para engrosar los almacenes del rey gordo. La desesperación del pueblo israelita se intensificaba con cada día que pasaba bajo la tiranía de Eglón. Cansados de la injusticia y la miseria, comenzaron a clamar al Señor, buscando liberación y justicia. La opresión había llegado a un punto insoportable, y el deseo de libertad ardía en los corazones de los israelitas. En medio de esta aflicción, un hombre se destacó entre los israelitas: Ahod, hijo de Gera. Ahod pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu conocida por su habilidad en el uso de la mano izquierda. Los benjamitas, a menudo subestimados por su tamaño reducido comparado con otras tribus, eran famosos por su destreza con la mano izquierda, una habilidad que utilizaban tanto en la guerra como en la vida diaria. Este detalle, aparentemente insignificante, resultó ser crucial en la misión que Dios había planeado. Ahod era zurdo, y esta peculiaridad se convertiría en una ventaja estratégica en la liberación de su pueblo. Ahod, un hombre de fe y coraje, observaba la miseria de su pueblo y sentía el peso de la responsabilidad divina sobre sus hombros. Sabía que debía hacer algo para liberar a Israel del yugo opresor. Su habilidad con la mano izquierda no solo era una rareza, sino un don que Dios había preparado para un propósito mayor. Mientras los demás veían en su habilidad una simple peculiaridad, Ahod entendía que era una herramienta en las manos del Creador. Un día, los israelitas, cargados de tributos y con corazones pesados por la opresión constante, se prepararon para enviar la exigida ofrenda anual al rey Eglón, que era bastante gordo. Este tributo era una dolorosa carga que año tras año vaciaba los graneros y privaba a las familias de Israel de su sustento. Era también una humillante muestra de sumisión a su tirano opresor. La misión de entregar el tributo recayó sobre Ahod, hijo de Gera, un hombre de la tribu de Benjamín, conocido por su astucia y valor. Ahod, consciente de la oportunidad que se le presentaba, se preparó meticulosamente para este encuentro. No solo llevaba consigo el tributo, sino también una intención oculta y una herramienta letal. Había forjado un puñal de 2 filos, un arma mortal de aproximadamente 1 codo de largo, diseñada para cumplir un propósito divino. Ahod guardó cuidadosamente este puñal debajo de su ropa, en el lado derecho, un lugar estratégico que aprovechaba su habilidad con la mano izquierda. Este puñal sería su herramienta de liberación, un símbolo de su determinación y fe. Con manos habilidosas y un corazón lleno de propósito, Ahod forjó el puñal, asegurándose de que fuera afilado y resistente. Lo ocultó bajo su vestidura, en el muslo derecho, un lugar que nadie sospecharía, especialmente porque Ahod era zurdo. Este detalle era crucial, ya que los guardias de Eglón no esperarían que un hombre armado con la mano izquierda llevara un arma en el lado opuesto. Los controles de seguridad en la corte de Eglón eran muy estrictos, y los guardias revisaban cuidadosamente a cualquiera que se acercara al rey. Sin embargo, acostumbrados a revisar el lado izquierdo de los visitantes, nunca se les ocurrió que un arma pudiera estar oculta en el muslo derecho de un zurdo. Este error sería su perdición y la ventaja decisiva de Ahod. El viaje a Jericó, la ciudad de las palmeras, fue largo y lleno de pensamientos y oraciones.
Aod sabía que cada paso lo acercaba a un momento decisivo, un momento que podría cambiar el destino de su pueblo. Cuando finalmente llegaron a la imponente residencia de Eglón, Aod y su grupo de portadores presentaron el tributo al rey con el debido respeto y sumisión que la situación demandaba. Eglón, el rey gordo, satisfecho y complacido con la riqueza presentada, no sospechó nada y permitió que los israelitas se retiraran en paz. Después de cumplir con la entrega del tributo, Aod y sus compañeros se alejaron de la opulenta corte de Eglón, aparentando una retirada tranquila y sin incidentes. Sin embargo, una vez fuera de la vista del rey y sus guardias, Aod tomó una decisión crucial. En su mente, un plan se formaba con claridad, un plan que había sido inspirado por su fervorosa fe y la necesidad imperiosa de liberar a su pueblo. Con determinación, decidió regresar al palacio, esta vez solo, para llevar a cabo la parte más peligrosa y decisiva de su misión. Aod, con la confianza que le daba su preparación y su propósito divino, regresó al palacio de Eglón y solicitó una audiencia privada con el rey. Los guardias, confiados por la reciente entrega del tributo y la aparente sumisión de los israelitas, permitieron su entrada. Aod, con un semblante serio y una voz firme, se acercó al corpulento rey y le dijo: «Tengo un mensaje secreto para su majestad, un mensaje de Dios». Eglón, intrigado y quizá un poco vanidoso, deseaba escuchar este mensaje que, según Aod, era solo para sus oídos. Ordenó a sus guardias y sirvientes que salieran de la cámara, dejándolo a solas con Aod. Este acto de arrogancia y curiosidad sería su ruina. La habitación quedó en silencio. Solo el rey y el hombre que traía consigo no solo un tributo, sino el instrumento de su liberación. La tensión era palpable. Cada segundo transcurría con una lentitud exasperante, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento en anticipación de lo que estaba por ocurrir. La cámara estaba en silencio absoluto, el aire pesado con la expectativa y el temor no expresado. Aod, con un semblante sereno pero determinado, avanzó hacia el corpulento rey Eglón. Cada paso resonaba en la cámara, un eco del destino inminente. Sus ojos, fijos en el rey, reflejaban una mezcla de compasión y determinación inquebrantable. Eglón, desprevenido y curioso, observaba a Aod con un aire de arrogancia y superioridad. Para el rey, este era solo otro momento de indulgencia en su interminable serie de días opulentos. «Tengo un mensaje de Dios para ti», declaró Aod con voz firme. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Cada palabra impregnada de una convicción que solo podía provenir de una misión divina. El rey, intrigado y quizás un poco desconcertado, inclinó la cabeza ligeramente, indicando a Aod que se acercara. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Con la velocidad de un relámpago y la precisión de un guerrero entrenado, Aod actuó. Su mano izquierda, habilidosa y fuerte, se movió con una destreza sorprendente. En un solo y fluido movimiento, sacó el puñal de su muslo derecho. La hoja brilló brevemente en la penumbra de la cámara, antes de hundirse profundamente en el vientre de Eglón. La punta del puñal penetró con una precisión mortal, atravesando la carne y los órganos del rey. El impacto fue inmediato y devastador. La gordura del rey, una consecuencia de años de indulgencia y exceso, cubrió el arma, ocultándola de la vista. El cuerpo de Eglón tembló. Su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa y dolor. El grito que intentó emitir quedó atrapado en su garganta, sofocado por el shock y la incredulidad. Sus ojos, que un momento antes brillaban con curiosidad y desdén, ahora se ensombrecían con una mezcla de miedo y comprensión. Aod, manteniendo la calma, soltó el puñal, dejándolo enterrado en el cuerpo del tirano. La muerte de Eglón estaba asegurada. La herida era letal y no había escapatoria. La gordura y corpulencia del rey cayeron pesadamente sobre su trono,
y sus manos buscaban inútilmente el arma que lo había condenado. En cuestión de segundos, el rey de Moab, que había reinado con puño de hierro sobre Israel, se desplomó, inmóvil y sin vida. Con la misma rapidez y eficiencia, Ahod se retiró de la cámara. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la adrenalina y la realización de que había cumplido con éxito la misión que Dios le había encomendado. Cerró las puertas de la cámara tras de sí, asegurándose de que nadie entrara inmediatamente. Sabía que el tiempo era esencial y que cada segundo ganado era crucial para su escape y para la siguiente fase de su plan. La salida de Ahod del palacio fue tan silenciosa y rápida como su entrada. Aprovechando el desconcierto y la rutina de los guardias, se deslizó fuera del palacio y se dirigió hacia el camino de los ídolos, una ruta menos vigilada y perfecta para su escape. Cada paso lo alejaba más de la opresión y lo acercaba a la libertad de su pueblo. Una vez estando en un lugar seguro, Ahod tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, convocando a los israelitas a levantarse contra sus opresores. «Seguidme», proclamó Ahod con voz poderosa, «porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos». Estas palabras, llenas de fe y convicción, llenaron de valor a los hombres de Israel. Bajo la guía de Ahod, se dirigieron a los vados del Jordán, los puntos estratégicos de cruce del río que eran cruciales para cortar cualquier posible retirada de los moabitas. La estrategia de Ahod era clara y precisa: bloquear las rutas de escape y atacar con toda la fuerza posible. Sabía que los moabitas, privados de su liderazgo y confundidos por la repentina muerte de Eglón, serían vulnerables. Los israelitas, en contraste, estaban llenos de fervor y determinación, fortalecidos por la certeza de que Dios estaba de su lado. El enfrentamiento fue feroz y decidido. Los israelitas, con Ahod a la cabeza, se lanzaron contra los moabitas con una energía renovada. Tomaron rápidamente los vados del Jordán, impidiendo que los enemigos pudieran cruzar y escapar. Los moabitas, atrapados y sin un líder que los guiara, se encontraron en una situación desesperada. Los guerreros israelitas, armados con espadas, lanzas y la justicia de su causa, se enfrentaron a los moabitas en una serie de batallas rápidas y decisivas. La sorpresa y la determinación de los israelitas fueron armas tan poderosas como sus espadas. Los moabitas, aunque valientes y bien armados, no pudieron resistir el ímpetu del ataque israelita. La confusión y el pánico se apoderaron de ellos, y uno tras otro cayeron ante el avance imparable de los hijos de Israel. 10.000 hombres moabitas, fuertes y valientes, fueron derrotados aquel día. No escapó ni uno solo. La fuerza y la ferocidad de los israelitas, combinadas con la ausencia de un liderazgo moabita efectivo, llevaron a una victoria total. La muerte de Eglón había desmoronado la estructura de poder moabita, y la acción decisiva de Ahod y su ejército completó la liberación de Israel. Con la victoria asegurada, los israelitas celebraron y dieron gracias a Dios por su liberación. La opresión moabita había llegado a su fin, y la tierra de Israel tuvo paz durante 80 años. La victoria no solo significaba el fin del yugo opresor, sino también el comienzo de un nuevo período de prosperidad y tranquilidad para el pueblo elegido. Ahod, el benjamita zurdo, se convirtió en un héroe y un símbolo de la liberación que Dios había concedido a su pueblo. Su valentía y su fe demostraron que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus peculiaridades, para llevar a cabo grandes obras. La historia de Ahod y la liberación de Israel se convirtieron en un testimonio perdurable del poder de la fe y la justicia divina. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy en Historias Sagradas. Hemos recorrido juntos la fascinante y heroica historia de Ahod, un hombre común con una habilidad única, cuya valentía y fe fueron herramientas esenciales para liberar a Israel de la opresión. Ahod, llamado por Dios para hacer lo extraordinario, nos demuestra que nuestras peculiaridades y fortalezas pueden ser usadas por Dios para cumplir propósitos divinos. Que su ejemplo nos inspire a confiar en que, sin importar nuestras circunstancias, Dios puede utilizarnos para llevar a cabo grandes obras. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de las Escrituras. Esperamos que esta historia no solo te haya entretenido, sino también fortalecido tu fe y tu comprensión del poder de Dios en nuestras vidas.
Cada relato en la Biblia tiene el potencial de enseñarnos valiosas lecciones y de recordarnos el amor y la justicia de nuestro Señor. Si este video te gustó, por favor déjanos tu like. Esto nos ayuda a seguir creando y extendiendo más contenido como este, que edifica y bendice vidas. Tu apoyo es fundamental para nuestro crecimiento y para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas alrededor del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios llenos de historias impactantes y edificantes de la Biblia. También te animamos a compartir esta historia con otras personas que quizá no la conocen. Cada vez que compartes nuestros videos, ayudas a difundir el mensaje de Dios y a tocar más corazones. Nos encontraremos en un próximo capítulo, donde continuaremos explorando las asombrosas historias que nos ha dejado la Biblia. Historias de fe, valor y milagros que han inspirado a generaciones y continúan haciéndolo. Hasta entonces, que Dios los bendiga y acompañe siempre. Bendiciones. En una noche envuelta en sombras y presagios, la puerta de una humilde casa en Gabaa se cerró con un golpe sordo, sellando un destino terrible. Afuera, una multitud clamaba, su ira retumbando como un trueno lejano, pero en el interior, el miedo se palpaba como una niebla espesa. La concubina, despojada de toda esperanza, era arrojada a la turba. Lo que siguió fue una noche de horror que eclipsó el alma de todo Israel. La turba, despiadada y frenética, rodeaba la casa exigiendo que se les entregara al hombre, el levita, quien había buscado refugio allí con su concubina. Incapaces de resistir la presión de la multitud enfurecida, los dueños de la casa tomaron la decisión más horrenda: entregar a la joven mujer como sacrificio para aplacar la ira de la muchedumbre. Empujada fuera de la seguridad efímera de aquellas paredes, se encontró en manos de la brutalidad desenfrenada, víctima de una injusticia que la consumiría hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, la violencia se desataba con cada hora que pasaba, marcando a todos quienes la presenciaban. La mujer, abandonada a su suerte, sufría inimaginables tormentos mientras las estrellas se ocultaban, como avergonzadas de presenciar tal vileza. Al alba, lo que quedaba de ella era apenas una sombra de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la maldad que los hombres pueden alcanzar. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Esta es la historia bíblica que nunca te han contado sobre el levita y su concubina, y se encuentra en Jueces capítulo 19. En los tiempos antiguos, cuando Israel no era gobernado por reyes, sino por jueces, un levita que residía en las remotas colinas de Efraín, al norte del país, decidió establecer un vínculo con una mujer de Belén de Judá. Ella no era su esposa en el sentido formal, sino su concubina, una práctica aceptada en aquel tiempo que permitía ciertas relaciones sin los compromisos completos del matrimonio. Esta relación, aunque reconocida, estaba lejos de ser perfecta. Con el tiempo, surgió un conflicto entre ellos, un desgarramiento emocional que culminó en un acto de profunda desolación. La mujer fue infiel a su compañero. En aquellos días, la infidelidad era un asunto de grave deshonra, pero en lugar de buscar una resolución rápida o un castigo, la situación tomó un giro hacia lo trágico y personal. Después de su traición, la mujer abandonó la residencia que compartía con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, buscando refugio en lo familiar y dejando atrás la complicada relación. Allí, en la casa de su padre, encontró un santuario temporal. Mientras tanto, el levita, con su corazón afligido por la confusión de emociones, tal vez ira, dolor o incluso amor no resuelto, decidió después de algún tiempo intentar una reconciliación. Este paso no solo sugiere que aún había lazos emocionales entre ellos, sino que también subraya las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un contexto tan antiguo y diferente al moderno. Este intento de reconciliación era un preludio a los eventos trágicos y desgarradores que seguirían, marcando un curso irreversible tanto para la concubina como para el levita. Después de que su concubina lo dejara, el levita, movido por una mezcla de deseos de reconciliación y quizás también de retener la dignidad dentro de su relación, se preparó para viajar a Belén de Judá, al hogar del padre de la mujer. Armado con un corazón dispuesto a perdonar y quizás reconstruir lo perdido, llevó consigo a su siervo y 2 asnos, uno para montar y otro para llevar sus provisiones,
señal de un viaje de consideración y seriedad. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con más que simple cortesía. El padre de la concubina, al verlo, lo acogió con una hospitalidad desbordante. Este acto puede interpretarse como una combinación de respeto hacia el levita y una posible aprobación de su intento de reconciliación. Día tras día, el padre insistió en que el levita prolongara su estancia, extendiendo la hospitalidad día tras día, una costumbre profundamente arraigada en la cultura de la época, donde la generosidad del anfitrión se medía en la extensión y calidad de la acogida. Durante su estancia en Belén, el levita se encontraba en un cruce de emociones y decisiones. Cada día que pasaba en la casa del padre de su concubina no solo era un testimonio de la generosa hospitalidad de su anfitrión, sino también un tiempo de reflexión y posiblemente de renovación emocional. Las mañanas comenzaban con el amable bullicio de la preparación de comidas, mientras los aromas de pan fresco y guisos llenaban la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. El padre de la concubina, en un gesto de aceptación y perdón, no dejaba piedra sin mover para asegurarse de que su huésped se sintiera valorado y respetado. Las tardes eran ocasiones para conversaciones profundas, posiblemente paseando por los campos cercanos o sentados bajo la sombra de los olivos. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Donde el levita y el padre de la concubina discutían sobre lo que había ido mal y cómo podrían asegurar un futuro mejor para la joven pareja. Estas discusiones, aunque a veces tensas, eran necesarias para el proceso de curación y entendimiento mutuo. El padre, actuando como mediador y consejero, trataba de infundir sabiduría y guía, subrayando la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo. Mientras tanto, la concubina observaba desde una distancia prudente, su presencia discreta pero cargada de expectativa y ansiedad por el resultado de estas largas deliberaciones. Su retorno al hogar de su padre había sido un paso desesperado por buscar refugio ante el dolor y la confusión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo con el hombre que había elegido dejar atrás. El quinto día, el ambiente en la casa se tornó más ligero y festivo. El padre organizó un banquete más elaborado, una señal de celebración, quizás anticipando un resultado positivo de las negociaciones. La comida fue abundante, y el vino, símbolo de alegría y festividad, fluyó generosamente. Risas y música llenaban el aire, mientras vecinos y amigos se unían, conscientes o no de su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y familiar tras el conflicto. A lo largo de estos días, el levita también tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia parte en los problemas pasados. La soledad de sus primeras noches en Belén le había dado espacio para considerar la profundidad de sus sentimientos hacia su concubina y el dolor que su separación había causado. Esta introspección fue crucial, pues reconoció que cualquier intento de reconciliación requeriría no solo perdón, sino también un compromiso renovado y genuino de mejorar como pareja. Finalmente, el quinto día llegó a su fin, y aunque el padre de la concubina una vez más trató de persuadir al levita para que extendiera su estancia, este sintió que era momento de partir. El levita, su sirviente y la concubina, ahora con un frágil pero esperanzador entendimiento renovado, prepararon sus cosas para volver a Efraín, llevando consigo los recuerdos de días de reflexión y la esperanza de un futuro más estable y armonioso. Al amanecer del sexto día, el levita, su concubina y el sirviente hicieron los preparativos finales para su viaje de regreso a las colinas de Efraín. A pesar de la insistencia del padre de la concubina para que se quedaran un día más, el levita decidió que era hora de partir. Con los asnos ya cargados y las despedidas hechas, el pequeño grupo salió de Belén, llevando consigo las bendiciones y los buenos deseos del padre, que les exhortaba desde la puerta de su casa. La jornada comenzó bajo un cielo claro, prometedor de un buen viaje. Atravesaron caminos polvorientos bordeados de campos y viñedos, con el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mientras avanzaban,
El levita y su concubina intercambiaban palabras suaves, quizás los primeros brotes de una relación restaurada, marcados por la cautela pero teñidos de esperanza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la tardía salida de Belén significó que pronto se encontrarían con el dilema de encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Al acercarse a Jerusalén, entonces conocida como Jebús y habitada por los jebuseos, el levita decidió no detenerse allí. Su decisión estaba basada en la preferencia de no buscar refugio entre aquellos que no eran de Israel, una elección que reflejaba las tensiones y desconfianzas entre diferentes grupos étnicos de la región. Continuaron su viaje hasta que, con el crepúsculo aproximándose, llegaron a la ciudad benjamita de Gabaa. Al entrar en la ciudad, dirigieron sus pasos hacia la plaza pública, esperando encontrar a alguien que les ofreciera hospitalidad para la noche. El sol se ponía bañando la plaza en tonos de oro y sombra, y la quietud del lugar parecía presagiar la dificultad que tendrían en encontrar un lugar donde descansar. Por un tiempo, nadie se acercó a ellos. Los habitantes de Gabaa, al parecer, mostraban reticencia a acoger a extraños. El levita, su concubina y el sirviente se sentían cada vez más vulnerables a medida que la noche caía, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentaban los viajeros en esos tiempos inseguros. Finalmente, cuando ya parecía que tendrían que pasar la noche al aire libre, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio. Este hombre, también de Efraín y por lo tanto un compatriota, no dudó en ofrecerles refugio. Los guió a su casa, les proporcionó agua para lavarse los pies y preparó una comida para ellos, cumpliendo con los deberes de hospitalidad que eran sagrados en la cultura de la época. La noche se instaló mientras compartían el pan y relataban sus viajes, creando un breve interludio de paz y camaradería. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la oscuridad de esa noche traería eventos que probarían profundamente la fibra moral de todos en Gabaa y dejarían una mancha en la historia de Israel. Mientras el levita, su concubina y el sirviente disfrutaban de la hospitalidad del anciano, la calma de la noche en Gabaa se vio abruptamente interrumpida. Fuera de la casa del anciano, un grupo de hombres de la ciudad, corruptos y depravados, comenzaron a reunirse. Su comportamiento era agresivo y sus intenciones nefastas. Pronto, la multitud se convirtió en una turba clamorosa que rodeaba la casa, golpeando la puerta y exigiendo con gritos que el levita saliera. El motivo de esta exigencia era oscuro y perturbador. Deseaban abusar del levita, un acto que evocaba las infames historias de Sodoma y Gomorra. Frente a esta aterradora situación, el anciano anfitrión, desesperado por proteger a su huésped bajo cualquier circunstancia, salió a confrontar a la multitud. En un intento por calmar la situación y preservar el honor de su hogar, ofreció una solución que, aunque profundamente perturbadora para los estándares modernos, reflejaba las complejas y a menudo inquietantes decisiones morales de su tiempo. El anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, implorando que dejasen al hombre en paz y en su lugar tomaran a las mujeres, un gesto que pretendía desviar la violencia de su invitado. Esta propuesta, lejos de resolver la situación éticamente, solo subraya la profunda misoginia y la desvalorización de las mujeres que eran comunes en ciertos aspectos de las sociedades antiguas. La turba, sin embargo, no se disuadió fácilmente. La tensión aumentaba a medida que la noche se hacía más oscura. Finalmente, en un momento de desesperación y horror, la concubina fue empujada fuera de la casa hacia la turba enfurecida. Lo que siguió fue una noche de indescriptible brutalidad que culminó al amanecer, cuando la mujer, habiendo sido abusada y maltratada toda la noche, logró regresar a la puerta de la casa donde se hospedaban. Al amanecer, encontraron a la concubina yaciendo en el umbral, un testimonio mudo de la crueldad que había sufrido a manos de la turba de Gabaa. Este acto de violencia no solo sería un punto de inflexión personal para el levita y aquellos directamente involucrados, sino que también provocaría una serie de eventos que llevarían a conflictos y divisiones profundas dentro de las tribus de Israel. Este oscuro episodio en Gabaa se convertiría en un llamado a la justicia y a la reflexión moral para toda la nación, resaltando las consecuencias de la ley y el orden quebrantados, y la necesidad imperativa de una justicia que protegiera a los inocentes
y castigara a los culpables. La historia de la concubina del levita no solo narraba un evento trágico, sino que también servía como un espejo sombrío para la sociedad de la época, instando a una introspección y reforma en toda la comunidad. Después de la trágica noche de violencia en Gabaa, el levita enfrentó una realidad desgarradora al amanecer cuando encontró a su concubina yaciendo en el umbral de la casa, víctima de un abuso inimaginable. En un estado de profundo dolor y furia, tomó una decisión que resonaría a través de toda Israel y marcaría un precedente alarmante en su historia. Con un corazón endurecido por la angustia y la ira, el levita levantó el cuerpo sin vida de su concubina y la llevó en su asno de regreso a su hogar en Efraín. Una vez allí, impulsado por un impulso de indignación y un deseo de justicia, realizó un acto de horror y protesta que sería recordado como uno de los más macabros de las Escrituras. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las distintas tribus de Israel. Este acto, brutal y simbólico, estaba destinado a servir como un grito desesperado por justicia y como una convocatoria a las tribus de Israel para responder a la vileza perpetrada en Gabaa. La respuesta a este acto fue de shock e ira colectiva. Los líderes de las tribus, al recibir las partes del cuerpo, se convocaron para una asamblea urgente, confrontados no solo con la crueldad del acto, sino también con la necesidad de abordar el colapso moral que representaba. En esta asamblea se hizo evidente que la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía la ciudad de Gabaa, tendría que rendir cuentas por los actos de sus hombres. La asamblea de las tribus exigió que los culpables dentro de Gabaa fueran entregados para enfrentar la justicia. Sin embargo, la tribu de Benjamín rehusó entregar a los hombres de Gabaa, lo que llevó a un conflicto armado devastador conocido como la Guerra Civil de Benjamín. Las tribus de Israel, unidas en su repudio a la atrocidad, se levantaron contra Benjamín en una serie de batallas sangrientas. Esta guerra interna casi resultó en la aniquilación completa de la tribu de Benjamín. El conflicto culminó en una profunda tragedia para Benjamín, que perdió una gran parte de su población y sufrió gravemente en términos de infraestructura y moral. Al final, las tribus restantes de Israel, movidas por un sentido de pérdida fraternal y la devastación de la guerra, tomaron medidas para asegurar que Benjamín no desapareciera de Israel. Se organizaron esfuerzos para reintegrar a los sobrevivientes de Benjamín, incluyendo la provisión de esposas para los hombres benjamitas que habían quedado, mediante métodos que plantean sus propios dilemas éticos y morales. Esta serie de eventos no solo resalta la fragilidad de la cohesión social y política en Israel durante esa época, sino que también sirve como un sombrío recordatorio de cómo la justicia y la venganza pueden entrelazarse en formas que llevan a consecuencias devastadoras. La historia del levita y su concubina plantea preguntas profundas sobre la ley, la moralidad y las responsabilidades de una comunidad hacia sus miembros más vulnerables, resonando a través de las generaciones como un llamado a la reflexión y la reforma. La historia del levita y su concubina, trágica y perturbadora como la hemos oído, nos deja con una aplicación profunda y urgente. Nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y el cuidado de los vulnerables en nuestras comunidades. En un mundo lleno de injusticias y desigualdades, es vital que busquemos formas de proteger y apoyar a aquellos que sufren abusos y violencia. Debemos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que pueda existir en nuestra sociedad, sin ignorarla ni excusarla, y trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo para todos. La historia también nos llama a examinar nuestras propias acciones y decisiones. ¿Estamos dispuestos a confrontar la maldad donde quiera que se manifieste, incluso cuando eso signifique desafiar a aquellos en posiciones de poder o autoridad? ¿Estamos dispuestos a abogar por la justicia y la igualdad, incluso cuando sea difícil o peligroso? Que la historia del levita y su concubina sea un recordatorio de nuestro deber de buscar la justicia, proteger a los vulnerables y trabajar por un mundo donde la compasión y el respeto sean los pilares de nuestra sociedad. Que aprendamos de los errores del pasado y nos esforcemos por construir un futuro más luminoso y humano para todos. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de esta historia sagrada. Una cruel y oscura que tal vez nadie te había contado, pero también un relato lleno de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos. Si esta historia ha tocado su corazón, les invito a mostrar su apoyo a nuestro trabajo
dándole un buen me gusta a este video. Suscríbanse a este canal Historias Sagradas para no perderse ninguno de nuestros relatos. Compartan este video con amigos y familiares, para que juntos podamos reflexionar y crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les ha parecido esta historia, qué impresión les dejó y qué reflexiones pudieron aprender hoy. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los enriquezca, inspire y acerque más a las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Historias Sagradas hasta el final. Hasta la próxima. Bendiciones.